Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por estar en este martes 25 de noviembre de 2014. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Qué lamentable esta información que hemos recibido esta mañana en una cobertura especial, única en su género, desde luego transmitiendo en vivo, en directo, TN21 desde el sector del occidente del país, especialmente desde este cantón Santa Emilia, ¿verdad? En Sonsonate, donde lamentablemente se ha conocido de el asesinato de 8 personas. Imagínense ustedes cómo está el país, qué lamentable, qué es lo que está ocurriendo en el país. 8 personas, 8 estudiantes, 8 familiares asesinados a medianoche luego de celebrar la graduación de estudiantes del 9º grado. Una cobertura especial en directo que tenía precisamente Telenoticias 21 desde el propio lugar de los hechos y precisamente también con el caso de este joven estudiante. Matan a un alumno ejemplar, primer lugar de 9º grado. Imagínense qué cosa más triste lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa a los salvadoreños y qué está pasando con las autoridades? ¿Qué se está haciendo para parar esta ola de criminalidad? Seguramente hay que reconocer que las autoridades se están poniendo de su parte, pero hace falta algo más aquí, ¿verdad? Sobre todo, imagínense ustedes esta mañana, esta madrugada, 8 personas asesinadas en este cantón, Santa Emilia, en Sonsonate. Ayer el asesinato de este joven, cómo están sus padres, cómo están sus familiares. Imagínense el futuro de este joven. Es lamentable. Esto es digno de condena, de investigación. Hay que hacer mucho para poder de alguna manera seguir evitando tener estos sueños que se vean truncados, el dolor de una madre, en fin, de tantas cosas. Pero bueno, esta mañana vamos a aprovechar hablar de estos y otros temas en el marco de lo que es una capacitación para instituciones, fíjese usted, de derechos humanos de Centroamérica, donde se están hablando de aspectos que tienen que ver con el agua y el saneamiento como un derecho, como un derecho universal. Además, vamos a tener la visita de distintos procuradores del área para poder hablar sobre este tema y otros, como por ejemplo el enfoque regional al tema de la migración, tomando como referencia el anuncio hecho por el presidente Barack Obama la semana pasada en Washington sobre beneficios para hijos de migrantes residentes legalmente. Recordemos que en este año el tráfico de menores ha sido un tema bastante crítico para países como Guatemala y El Salvador, algunos de ellos incluso huyendo de la problemática delincuencial, que ese es el tema que precisamente voy a darle como enfoque a nuestros invitados esta mañana. Por supuesto, como siempre, vamos a establecer el contacto con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva del tema. Lorena, buenos días, qué gusto, como siempre, saludarte a ti. Gracias, Ernesto, buenos días para ti y tus invitados. Como lo mencionabas, los procuradores de derechos humanos de Centroamérica se encuentran en el país para hablar sobre agua y saneamiento. Un tema muy preocupante para El Salvador, considerando que el 90% de los ríos está contaminado y con una ley de agua entrampada en la Asamblea Legislativa. Pero sin restar importancia a esto, existen otras situaciones de común interés para la región, como el caso de la migración. Veamos. La expectativa para disminuir el flujo de menores, miles de ellos centroamericanos, que viajan solos hacia Estados Unidos de forma ilegal, y los abusos a los que se exponen, dependen de este anuncio. Si usted ha estado en Estados Unidos por más de 5 años, si tiene hijos que son ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales, si se inscribe o comprueba que no tiene antecedentes penales y está dispuesto a pagar los impuestos que le corresponde, entonces podrá quedarse en este país de manera temporal sin temor a ser deportado. Los secuestros y asesinatos persiguen a niños y adultos en las fronteras, por lo cual las medidas surgen mejor efecto al impulsarlas en bloque, como fue expuesto recientemente por Honduras, Guatemala y El Salvador al vicepresidente de Estados Unidos. Aquí nos reúne el hecho de que nuestra región
se vio agobiada por el flujo, por el incremento del flujo, y especialmente de niñas y niños adolescentes, no acompañados, que decidieron hacer esa travesía sabiendo las dificultades que tenían. El anuncio no incluye deportaciones y cabe mencionar que algunos regresan con historial criminal. Ernesto, los retos para Centroamérica son bastante similares y además de la migración existen otros fenómenos como el crimen organizado que están golpeando fuertemente a la sociedad, pues significa una ruta hacia el norte o el sur para estas estructuras. Al respecto, esperamos el análisis de tus invitados. Adelante. Así es, en efecto, Lorena, muchísimas gracias por ponernos en perspectiva. Procurador, seguimos en el país asediados por el tema de la delincuencia y cada vez más es de alguna manera mucho más macabra la acción de los delincuentes. Este tipo de hechos dolorosos que debemos condenar enfáticamente y frente a los cuales debemos exigir la más contundente de las investigaciones hasta las últimas consecuencias y el sometimiento a juicio y a las penas correspondientes a responsables, nos deben motivar a reflexionar sobre las políticas de seguridad que hemos estado aplicando y las políticas de seguridad que queremos construir. Tenemos un historial de más de 2 décadas de políticas de seguridad que se tornaron en políticas que fracasaron ante la complejidad y la fuerza del fenómeno delincuencial. El día de ayer yo mostraba el caso de este joven estudiante que se graduó con honores. ¿Cómo queda truncado, digamos? ¿Cómo el dolor impacta a las familias? ¿Cómo está golpeando fuertemente a nuestra sociedad? El eje de la represión es importante, pero si solo nos enfocamos ahí, el fenómeno de la violencia nos desbordará. Entonces debemos construir unas políticas de seguridad que incorporen la prevención, incorporen la rehabilitación, la participación multisectorial y la atención a las víctimas que han sido postergadas. Ni siquiera el 1% del presupuesto nacional, por tradición, se dedica a la asistencia de las víctimas. El fenómeno de la violencia es tan complejo que solo la policía no lo resolverá, ni solo el subsistema penal y policial. Debemos integrar todos los sectores de la sociedad. Ese es el potencial que tiene el Consejo de Seguridad, que se fortalezca la investigación de la policía y la inteligencia y que se fortalezca la relación con la comunidad. Si la comunidad no tiene confianza con la policía, este tipo de hechos, si tenían precedentes de información, amenazas o lo que fuera, y la comunidad no tuvo confianza, no los va a denunciar. Ahora, una actuación de esta naturaleza, perdón, para citar nuevamente el ejemplo, digamos, una planificación o una actuación como la de este asesinato, entendería yo que en el país hay un problema serio de impunidad y otros aspectos. Y históricamente... Que no quiero llegar a pensar en una palabra que no nos gusta mucho entender. Bueno, la impunidad... aceptar. Sí, la impunidad es uno de los grandes problemas históricos en El Salvador. Y la impunidad en relación a grupos armados, ilegales, delictivos, que funcionan de esta manera. Desde el conflicto armado los vivimos en la posguerra. Usted me decía, procurador, que uno de los principales, vacíos que tiene el poder estudiar este fenómeno de la delincuencia es que el tema de las víctimas siempre parece relegado a la hora de poder estar haciendo evaluaciones y valoraciones. Las víctimas deberían ser el interés prioritario en las políticas de seguridad. Son familias que están siendo fragmentadas, devastadas, probablemente ya estaban afectadas por el fenómeno migratorio, por el fenómeno de la crisis económica. Genera un círculo vicioso que está incrementando la migración, particularmente la migración de los jóvenes. En la migración hay otras causas, la reunificación familiar y siempre la búsqueda de oportunidades. Pero se mezclan los factores. Muchos gobernantes a lo largo de los años lanzaron una idea falsa que ha calado mucho, y es que los derechos humanos se contraponen a la seguridad y que para tener más seguridad debemos bajar el estándar de derechos humanos, o que si lo subimos debilitamos la seguridad. Hay quienes son más radicales y dicen hagamos desaparecer los derechos humanos. Pero hay un manejo equivocado de concepto básico en esto, Ernesto. Los derechos humanos surgen históricamente como un contrapeso a los abusos de poder desde el Estado. Cuando son particulares que violentan derechos porque cometen delitos
y delitos graves, como en este caso, lo que opera es el sistema penal, la represión, la persecución del Estado. Frente a los abusos que cometen funcionarios policiales, militares, administrativos, los derechos humanos se ponen del lado del ciudadano frente al abuso de poder. Frente a la delincuencia, nuestra posición de derechos humanos es al lado de las víctimas, exigiendo del Estado respuestas más efectivas y poniendo en el centro de su actuación la protección y asistencia a las víctimas. ¿El procurador está consciente que se han incrementado el índice de criminalidad en el país? Venimos de dijéramos, contexto de reducción que generó el famoso tema de la tregua, que tiene pues esta dimensión positiva de la reducción de homicidios, pero que a su vez tuvo muchos puntos de cuestionamiento en relación a su transparencia, que no generaron legitimidad social. ¿Usted no está de y acuerdo lo volvieron en la tregua, inviable? Bueno, lo que pasa es que la tregua quedó en una opacidad muy grande, es decir, era claro que se redujeron los homicidios, pero también hubo muchas dudas en relación al supuesto diálogo con un liderazgo pandilleril que el gobierno en todo momento negó, pero que algunas investigaciones periodísticas y muchos sectores de la sociedad pusieron en duda. Yo no estoy de acuerdo en que haya una negociación entre la autoridad del Estado con el liderazgo de las pandillas como estructura criminal. Eso no es posible. No se puede estar negociando delitos ni negociando la impunidad. Y eso nos coloca frente a una crisis nacional de una envergadura histórica. No la habíamos vivido tanto, de tal manera de que aún la sociedad está amedrentada. La sociedad está atemorizada. Se necesitan de medidas, como decía el procurador salvadoreño, de medidas, digamos, fuertes, pero también de medidas que atiendan, digamos, el tema de la prevención y atiendan el problema desde otra perspectiva. Lo fundamental está en transformar las condiciones de vida de la población nuestra, cuya mayoría vive en la pobreza y en la exclusión social. Es decir, la paz no es algo etéreo. La paz no es algo, la paz es muy concreta. Interesante, me gusta ese enfoque. Sí, es que la gente no vive en el etéreo. La gente vive en la comarca, en el barrio. Todas las políticas de seguridad tienen que tomar en consideración un conjunto de factores. El modelo de sociedad que se construyó después de la guerra que tuvieron ustedes, es decir, el modelo económico. Todo. En Nicaragua ayudó mucho la revolución. Es decir, en Nicaragua habían cerca de 500.000 de armas distribuidas. La sociedad estaba entrenada militarmente, no un sector de la sociedad, sino que la sociedad estaba entrenada militarmente. Y también hay una educación social. La revolución en Nicaragua educó la sociedad. Hasta los que no estaban con la revolución. Es decir, la revolución no es un fenómeno político partidario, no es cierto. Pero eso aquí se le conoce como populismo, ¿no? No, bueno, hay quienes le llaman. Cada quien hace con su vida y con su país lo que le da su gana, ¿verdad? Yo no me voy a meter a cuestionar lo que están haciendo aquí en Honduras o en El Salvador. Entonces, cuando vos empezás a aliviar eso, estás aliviando el carácter, estás aliviando el humor, estás aliviando el estrés. El estrés pasa por la comida. Tuvimos la irrupción de las políticas económicos neoliberales que hacían lo contrario. Reduzcamos la capacidad del Estado, hagámoslo más pequeño, la oleada de privatizaciones, la disminución al mínimo de las políticas sociales, de las políticas en favor de la niñez, de la juventud, el desmontaje de las capacidades de la producción agraria. Esto nos dispara la migración masivamente. Las condiciones de posguerra, la violencia posguerra, las desigualdades económico-sociales históricas que ya mencionaba Roberto en nuestros países, y este modelo de corte neoliberal. La violencia doméstica genera violencia social porque es un patrón de conducta muy arraigado en una subcultura en nuestros países que nos lleva a engrosar las posibilidades del delito y de la delincuencia. Vemos el caso que usted plantea como una manifestación de esa actitud de un sociópata
que actúa con muchas actitudes del machismo tradicional, para el cual la mujer no tiene ningún valor porque desconoce la importancia del rol de la mujer dentro de su misma casa y en la misma sociedad. El hecho que la cobertura en la educación sea súper inmensa, que la cobertura en salud sea súper inmensa, es decir, las políticas sociales enfocadas fundamentalmente a los sectores más vulnerables, eso hace que se componga el carácter de la gente. Tenemos una policía comunitaria, no es una policía de represión, también reprime, pero la policía está en comunidad con la población. Entonces, toda la población es amiga de la policía. Las policías nuestras tienen que reinventarse. Las políticas de seguridad nuestras tenemos que reinventarlas. Por ejemplo, en Nicaragua, todos los días habla la presidenta del Consejo de Poder Ciudadano y solo está hablando de amor, de buenas relaciones, que nos querramos con la gente, que no nos peleemos. Todo el mundo al comienzo decía, y esa que se la fumó ¿cómo? Pues toda la gente decía, bueno, pero ¿y qué es ese discurso? ¿Qué es ese discurso? ¿Verdad? Y que la familia y esto y lo otro. Y varios años después, ¿verdad? Y que estás invitado a que nos hablemos, a que nos llevemos bien, que es más bonito vivir en paz. Ya se terminó la guerra, pero la guerra a balazo. Pero la guerra allá abajo entre la comunidad. ¿Y será ese el discurso que podría ayudar a enderezar los malos caminos que tiene Honduras y El Salvador? Bueno, en el caso de Honduras tenemos un diseño hasta el 2038 para construir un país con unas realidades diferentes a las que estamos viviendo ahora. Tenemos una visión de país, un plan de nación que ya se elevó a la categoría de ley y es la que está orientando las acciones, en particular de este nuevo gobierno que lleva actualmente 10, 11 meses y en el cual ya encontramos que hay una mayor incursión verdaderamente en cuanto a hacer efectiva una voluntad política. La Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador ha perdido completa credibilidad con el caso Flores. No han dicho nada de cómo en este caso están las condiciones en las cuales se está tratando al exfuncionario. Sus condiciones eran difíciles, ¿verdad? En relación a los 5.000, casi 5.000 internos privados de libertad en las Bartolinas policiales que están en condiciones crueles, inhumanas y degradantes por factores estructurales del sistema de privación de libertad en El Salvador, en relación a todos ellos tenía ventajas, ¿no? Estaba solo en una celda con ciertos regímenes de visita y de acceso o cobertura de algunas necesidades que no tienen todos los internos. Por lo tanto, estaba mejor que los otros, pero esto no quiere decir que estaba en condiciones bien, ¿no? O sea, las Bartolinas son Bartolinas que son con espacios reducidísimos, con poca luz, con humedad, etcétera, etcétera. Me parece que hay un vacío en la regulación. Las personas privadas de libertad deberían ir al sistema nacional donde la policía tiene un dispositivo de seguridad adecuado, que es el Hospital Nacional Rosales, de tercer nivel con capacidad de atender especialidades. Y solo si no se dan los servicios ahí, debería pasar a un centro privado. Ahora, esto en el pasado se ha usado para evadir la privación de libertad y generar privilegios. Hay que estar atentos y vigilar que esto no sea así en el caso de él. Pero la atención médica es un derecho humano de él. La Ley General de Aguas es aún una deuda en muchos países como El Salvador y Guatemala. Costa Rica, si bien tiene una, está tratando de avanzar a una ley de administración del recurso hídrico que también se ha estancado. Nicaragua está bendita por Dios. Nosotros tenemos 13.000 kilómetros de agua, estancada. En el caso del lago de Granada, que tiene 8.000, 9.000 kilómetros cuadrados, y el lago de Managua, que tiene 3.000, y los dos lagos están conectados. El agua, la gente cree que sirve para beber,
Pero en realidad el agua es el primer alimento del ser humano. El derecho humano al agua y al saneamiento ha sido ya reconocido universalmente, Ernesto, desde el año 2002 con nuevas resoluciones de Naciones Unidas 2010, 2012. Y es importante que la protección de los derechos humanos parta del pleno reconocimiento al agua como un derecho humano. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.